Hola, hola a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro video podcast Arraigados en este precioso año 2026 como un proyecto de los conquistadores pentecostales para la gloria del Señor Jesucristo. Y a todos ustedes que en este momento están viendo este video, nos están escuchando a través de las redes sociales de iPUC El Zulia, bienvenidos a este espacio que ha sido creado para el crecimiento personal y espiritual de todos los jóvenes de nuestra iglesia y todos los del distrito que también quieran escuchar esta hermosa bendición que el Señor Jesucristo nos permite tener. En este primer capítulo tenemos un invitado muy, pero muy especial. Seguramente ustedes lo conocen, como yo lo conozco, y es nuestro hermano Joseph Contreras, nacido un 8 de julio del año 2001 en Zuliano netamente, hijo de nuestra hermana María Cecilia Romero, nuestro hermano Josué Contreras, que es músico de nuestro distrito, que son pioneros también de nuestra iglesia aquí en el Zulia. Ha sido nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro músico, claramente, presidente de jóvenes en diferentes ocasiones y ahora también como pastor asistente porque hace poco ingresó al cuerpo ministerial de nuestro distrito, así que estamos muy, pero muy felices de tenerlo con nosotros. Hermano Joseph, bienvenido a nuestro podcast. Amén. Es un gusto para mí poder estar aquí. Dios ha sido bueno, la verdad que sí, Él nos ha permitido crecer, Él nos ha permitido servirle a Él y bueno, esto es más de eso mismo, servicio a Dios, y estamos aquí para poder hablar un poco de varias cosas y que sea el Señor ayudándonos en este día. Amén. Cabe aclarar que vamos a empezar hablando un poquito sobre Arraigados, la camiseta que ustedes en este momento están viendo, que hace parte del lema de nuestros conquistadores pentecostales en la vigencia 2025 y que también nos está acompañando en la vigencia 2026. Joseph claramente está identificado también con nuestro logo y con este mensaje que queremos compartir también con todos los jóvenes. Joseph, vamos a hablar un poquito sobre su experiencia también dentro del propósito en Dios, su llamado ministerial, su experiencia como músico desde pequeño, grande, pero quisiera que empezáramos en este video podcast hablando sobre algo muy puntual, y es que ¿por qué Arraigados? Claramente, desde nuestra percepción como el Comité de los Conquistadores Pentecostales vemos una necesidad muy grande, no solamente en nuestra generación del Zulia, sino en muchos entornos, pero desde su posición, Joseph, como cristiano, servidor, desde una perspectiva personal cristiana, ¿usted cree que arraigarse en Dios en este momento es una necesidad grande en nuestros jóvenes? Claro, así como un árbol que crece grande y frondoso necesita una buena raíz para que lo sustente, así necesitamos que los jóvenes, o bueno, todos nosotros como jóvenes, nos arraiguemos en Dios, como ese fundamento, como esa base firme, como ese lugar donde podemos echar raíz realmente y crecer fortalecidos en Él. Él nos nutre, Él nos da todo lo que necesitamos, Él sustenta nuestra vida como la raíz de ese árbol grande y frondoso. Por eso creo yo que arraigados. ¿Sabe que usted acaba de decir algo que creo que hemos hablado mucho en los espacios que tuvimos la oportunidad de trabajar en el Comité de los Jóvenes, y que va muy ligado a los que tuvimos la oportunidad de escuchar uno de los últimos sermones de nuestro misionero de Japón, el hermano Urquijo? Cuando estuvo acá en la ceremonia de despedida hablaba mucho sobre radical, ¿no? Y él decía, radical es porque va desde mi raíz. Y desde las raíces va muy como entrelazado ese nuevo nacimiento del que nosotros hacemos partícipe cuando empezamos a ver esta vida cristiana de una forma auténtica. Hablando de esas raíces, Joseph, creo que para que realmente ese propósito en Dios, como usted lo decía, termine siendo un árbol frondoso, que dé fruto, que dé sombra a los demás, dentro de esa raíz hay muchos componentes. Y hoy vamos a hablar en este primer capítulo de arraigados en la obediencia. Para usted, ¿qué papel tiene la obediencia en el arraigamiento que podamos tener en nuestro propósito en Dios? ¿Qué papel cumple la obediencia? Yo creo que es eso que te puede mantener firme, dependiendo desde el punto en el que o en la forma en que obedezcas. No es lo mismo obedecer por obligación, si se puede llamar así. Es decir, tengo que hacerlo como una imposición,
a obedecer desde el amor. La palabra dice, hablando Jesús, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces la obediencia es importante siempre y cuando la practiquemos desde el amor hacia Dios y no desde una imposición, porque si es impuesta va a ser como una carga para uno, ¿verdad? El que no conoce a Dios y el que no sabe quién es Dios, lo que ha hecho, le cuesta, pero el que lo ama, guarda sus mandamientos. Joseph acaba de decir algo maravilloso y yo creo que vamos a detenernos acá porque seguramente los que están aquí con nosotros viendo este video podcast se pueden sentir identificados con algo que tú dijiste, y es que la obediencia puede estar en dos rangos, ¿no? La obediencia por obligación y la obediencia por amor. ¡Wow! Seguramente muchos de los muchachos que están escuchando este video podcast se encuentran en alguno de esos dos lineamientos. Seguramente usted también pasó por eso, yo también pasé por eso. El Joseph de ahora, con 24 años y un propósito en Dios claramente muy definido, ¿cómo veía la obediencia o en qué rango de obediencia estaba, digamos, a sus 12, 13 años, en su adolescencia? ¿Había una obediencia por amor? ¿Había una obediencia por...? Yo sinceramente yo creo que todos hemos pasado por ahí. Cierto. En el sentido en que cuando se es niño, podemos verlo en el contexto de nuestra familia con nuestros padres. Okay. ¿Sí? Entonces, el niño que quiere la chupeta y el papá que le dice no, mañana. Okay. O no, ya se comió una. Okay. ¿Verdad? Entonces, el que no quiere bañarse y el papá va y le dice vaya, báñese. ¿Verdad? Aquí muchos decimos amén. De niño. Entonces, es eso. Yo creo que todos a esa edad experimentamos eso. Lo sentíamos más como una imposición y no como una promesa de parte de Dios. ¿Cómo así? Ahí es donde cambia, porque dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Claro. Cuando ya se entiende desde la palabra y desde ese punto, con el pasar de los años, entonces realmente yo los obedezco desde lo que Dios me dice que haga y desde el amor que le tengo hacia ellos como mis padres. Entonces ahí podemos ver como esas dos cosas, pero en un inicio claramente era una obediencia más a imposición, pero que uno lo veía bien, ¿sí? Okay. Por mi bienestar. Queda por mi bienestar. Entonces, ¿en qué momento de la vida de Joseph Contreras hay un cambio profundo? Donde dices, ya no voy a obedecer solamente porque mis padres me lo dicen, no voy a orar porque mis padres me lo dicen, no voy a no voy a tener prácticas cristianas porque mis padres me lo dicen, sino porque realmente fluye de mi interior. ¿En qué momento de su vida pasa eso, Joseph? A partir de un encuentro con Dios. O sea, desde muy niño pues uno ha estado en la iglesia y uno crece escuchando de Dios. Así es como nos hemos levantado muchos. Pero no es hasta que uno tiene un encuentro real con Dios que uno ya entiende quién es Dios un poco más. A partir, yo creo que de ese instante, un año específico, no sabría decirle. Yo creo que todos desde un inicio, como cualquier adolescente, ha estado en esa etapa como de querer hacer lo suyo propio. Sí. Sí, como de explorar, como de mirar a ver qué sí. Pero Dios poco a poco va formando en ese proceso que solo Él sabe hacer hasta que se tiene un encuentro con Dios y las cosas cambian. Pero exactamente un día no... Sé que fue un momento muy especial. ¿Sí? Yo recibí el Espíritu Santo en el 2009. En el 2009... 8 años. Sí, 8 años, sí. Wow.
Eso Recuerda, marcó mi vida. recuerda que Eso- era eso un marcó mi vida. evento en la iglesia, en su casa. Eso fue un evento en la loma de El Salado, un retiro espiritual. ¿Qué? Donde nació la iglesia. En un retiro espiritual. ¡Wow! Un evento. Invitaron a tocar a mi papá allá. Y pues había otro baterista y el baterista creo que se cansó, no recuerdo cómo fue. El caso es que yo era muy niño y mi papá dijo que si yo podía tocar, que si me permitían hacerlo. Y pues yo estaba ahí como siempre Dispuesto. dispuesto. Igual era un niño. Entonces cuando Entonces, nació la con las pasión- maquetas en la mano, Dios mío. la pasión de uno cuando niño, Claro. cuando está en una cosa es y no quiere saber. Muy persistente. Entonces estaba ahí, se dio la oportunidad y tocamos con él. Estuvimos ahí en un evento bastante largo, creo que comenzamos un culto en la tarde. El de la tarde se pegó con el de la noche, o sea, Ok. comenzamos a las 2, se pegó con el de la noche. Y el de la noche se fue hasta la 1 de la mañana. Hasta la 1 descansamos, esa vez, desde las 2 de la tarde. Y recuerda que fue ese día que fue lleno de Fue esa noche, esa noche. mientras tocaba la batería. Me acuerdo que estábamos cantando una canción por un momento en tu presencia, Wow, es muy un lindo. momento muy especial con Dios y yo creería que fue ese el instante, aunque era muy pequeño y faltaba mucho por entender y por comprender. Por madurar. Definitivamente ese día Dios marcó mi vida. Desde ese instante, Joseph, nace no solamente un amor por la obediencia, sino que estoy segura que en muchas ocasiones tuvo que poner a prueba esa decisión, ¿no? Uno realmente toma decisiones y hace promesas y compromisos con Dios. Y como joven nos ha pasado que uno piensa que el Señor Jesucristo no se las toma en serio, ¿no? Pero el Señor Jesucristo se tomó muy en serio lo que uno le promete en un altar, en una oración, en un espacio. Así que si usted, querido joven, le ha prometido disponer su vida al Señor, estoy segura de que el Señor Jesucristo se lo ha tomado muy en serio. Él es el primer interesado. Total. Él siempre es el primero que dice quiero hacer esto y ya está en uno así. Si realmente le permite. Sí, es obediente a eso que él dice. A eso que el Señor Jesucristo quiere para nosotros. Joseph, ¿en qué momento de su vida, después de tener ese encuentro personal con Dios, de ser lleno del Espíritu Santo, tiene que empezar a poner a prueba esa obediencia con un montón de ofrecimientos que pueden llegar a nuestra vida como jóvenes? Que estoy segura que todos nosotros los hemos pasado y que en usted no ha sido la excepción. Mira que sí hay varios. Ahorita que llegan como a mi mente así. En el colegio, pues yo jugaba fútbol. Yo ¿Ok? jugaba fútbol. No era. O sea, yo jugaba bien, dejémoslo ahí. Ahorita no Tampoco más sabemos. calificación. El caso es que un profesor le dijo a mi papá que yo podía comenzar a entrenar con ellos no recuerdo bien en qué era, pero era como para ir estando ahí, creciendo, o sea, ir ahí como encaminarme por ese Por ese esa camino, profesión. por esa profesión. Y el profesor insistido, hasta que le tocó ir a mi papá al colegio y habló con él. Y yo estaba ahí cuando él le dijo, no es el camino que Dios quiere para mí. Y yo pues, con toda, uno siendo un adolescente, ¿cómo uno no va a querer esto? Un camino como eso, ¿no? Ahorita muchos sueñan con ser futbolista, con alguna otra cosa. Pero estuvo un papá, gracias a Dios, firme, con sus convicciones claras, en el momento perfecto, con las palabras puntuales, adecuadas, o sea, realmente gracias a Dios por él. Esa fue una. Fue como, a mí pues obviamente sí me dio mucho porque yo sí quería Claro. entrenar, yo quería... En su adolescencia, como que mi papá, ¿qué está haciendo? Claro. Dios mío. Otra vez fue yo más o menos para esas mismas fechas, un poco más adelante,
comencé a estudiar en una academia de música y el director quería llevarme para Bogotá a un concierto. Yo llevaba poco en esa academia, ¿Cuántos años tenía? como 15, 16. Ok. Quería llevarme quería llevarme a un toque en Bogotá Ok. a mostrar lo que la academia me había enseñado. Claro. Sí llevaba no llevaba mucho ahí, llevaba como unos 2 meses, algo así. Entonces sí había aprendido bastantes cosas. Sí. Entonces quería llevarme para mostrar, pero era un concierto en Bogotá y era con una banda de rock. Entonces, que me pagaban todo, me pagaban vuelos, me pagaban alimentación, hospedaje, todo, absolutamente todo. Y mi papá otra vez dijo, no es el camino que Dios quiere para mí. Ya. Ese día, ¿cómo se sintió cuando dijeron no va a ir Joseph? Yo esa vez lo entendí. Claro. Lo entendí. No lo dimensionaba como a un futuro lo que podría llegar a ser, pero sí ya en ese momento Dios me había dicho algo. Entonces ya está esa obediencia que comenzaba como a gestarse. Como arraigarse en ese corazón. Listo, no, pero ya sé por qué no. Okay. Ya sé qué puede ser. Que ese día dije, vale, o sea, bien. Entendido. Sí. Recibido, copiado, papá. Sí. Yo creo, Joseph, que muchos de los que estamos escuchando estas experiencias personales de pronto van a decir, uy, me siento identificado con eso, porque muchos ven los talentos y los dones que el Señor Jesucristo le ha dado a la iglesia, a la juventud, no solamente de Zulia, sino de todo nuestro distrito, y sabemos que son jóvenes muy talentosos, Muchísimo. muy, pero muy talentosos. Y yo creo que eso realmente tiene mucha comparación con un pasaje del libro de Daniel donde dice la palabra del Señor Jesucristo que cuando estaba Nabucodonosor y lleva a todas las personas de Jerusalén a Babilonia, dice, bueno, llévense los mejores, los príncipes, los que tienen mayor peso e importancia, y a esos son los que definitivamente hay un ofrecimiento como el que le estaban haciendo, ¿no? A todos estos chicos que llegaron, a Daniel y sus amigos, no solamente le ofrecieron de la comida del rey, sino que también tener unos privilegios, pero esos privilegios también estaban ligados a negar la fe del Señor, a ir contra sus convicciones, y definitivamente se necesitan jóvenes que tengan la madurez, la capacidad y la determinación de decir no porque soy fiel a lo que el Señor Jesucristo me ha regalado. Así es. Hablando de eso, Joseph, no solamente estamos hablando de unos talentos y dones que el Señor Jesucristo nos regala, sino que esos talentos y dones vienen con un propósito especial, ¿no? Y ese propósito especial pues se descubre en el camino, en el proceso. ¿Cómo ha sido ese proceso personal suyo para entender realmente lo que Dios quería con Joseph Contreras? Que era más allá de ser un baterista, porque es uno de los mejores bateristas de nuestro distrito, pero aparte de eso, que ahora está disfrutando de la bendición de ser parte también del grupo ministerial de nuestro distrito. ¿Cómo es ese proceso de siendo joven, de siendo adolescente, de no teniendo mucha claridad, cómo comprender que eso era lo que Dios quería para usted? Bueno, definitivamente es un proceso, y Dios como soberano es quien lo dicta y quien lo va trazando. Básicamente todo ha servido y se ha estado para cumplir ese propósito que Dios quería, que Dios tenía preparado. Entonces todo en este caso suma. La verdad, Dios, desde que era un niño que no entendía mucho las cosas todavía, pero Dios me había hablado, y hay algo particular, y ya yo lo he comentado con varios de ustedes, también se lo he compartido. Dios me
habló a través de un mismo pastor en 3 ocasiones, en diferente tiempo, momento de mi vida. Era niño y ese pastor fue al Zulia a un evento. Yo no entendía mucho, pero él predicó una palabra que era para mí, de esa que uno siente muy personal, Sí, se siente como identificado. sí. Bueno, Desde el principio hasta el Ajá. final. ¿Cuántos años tenía yo? ¿Se le sabes? No recuerdo. Fue la primera, ¿sí? sí, fue la primera. Ya como 12 años. 11, Muy pequeño, adolescente, preadolescente. 12 años. Ok. Una semana de Renovación. renovación en el Zulia, pasó nuestro hermano Carlos Javier Hernández. Entonces el hermano predicó y yo sentí que esa palabra era conmigo. Él dijo: el que haya sentido que es con él me busca después del culto. Wow. Pero pues yo era un niño, yo no sabía muy bien, yo tenía como miedo, como está hasta ahora uno como conociendo realmente cómo actúa Dios. Entonces yo me acuerdo que esperó, no sé, yo dije no, hablaría ya con la persona. Yo lo vi que subió a la casa pastoral y al momento volvió y bajó. Y se me hizo al lado, yo estaba en la parte de atrás de el templo. Sí. Se me hizo al lado y me comenzó a hacer conversa. Y yo no sabía, o sea, sí sabía, pero tenía como esa cosa ahí de seré yo, no seré yo. Seré yo, no seré yo. Que sí. La cuestión es que yo no fui capaz de decirle nada. Luego ya me fui con mis papás para la casa y él quedó ahí. Yo no le dije nada nunca. No fui capaz, pero sí me fui con esa cosa, o sea, con eso en mi corazón. En su corazón. Con eso guardado, con la palabra guardada ahí, con cada cosa, pero yo no le pregunté, no le dije. Ese que Había soy temor. yo, sí. Pues no entendía muchas cosas. Claro. Entonces, esa fue la primera vez. La segunda vez fue en un campamento muchos años después, un campamento de nuestra congregación ahí en el Zulia. Impactante. Impactante, fue muy impactante ese campamento. Yo creo acordarme un poco. Creo. No, fue toda una experiencia. Los que son del Zulia se acordarán. Se acordarán, total. Desde el inicio. Desde que montamos un pie en el avión y retrocedimos 3. Total. ¿En el avión? En el En el avión, bus. en el bus, mucha. Por un momento dije, voy a dejar que yo En se el bus, concluya. en el bus. Ese día fue el día que llovió, que nos tocó llevar Sí, las ese fue un maletas, día, ish, no. que se perdieron las maletas, muchachos. Pasaron muchísimas cosas. Íbamos en el bus y nos tocó caminar Total. hasta el sitio Total. No. como una hora. Vamos a hacer listado que no aparecen los muchachos. No. Luego mandaron un camión a que se llevara las maletas. El camión para se uno ir volcó. libre sin la maleta. El camión llegando se volcó, se fue para atrás, todas las maletas cayeron en el barro. No, eso fue toda una experiencia. Yo me acuerdo mucho, bueno, los que están viendo este video podcast en este momento se acordarán que habían algunos líderes, el hermano Freddy que estaba liderando, yo estaba llorando, hermano, se volcó el camión. Y nosotros que se volcó el camión, no, y que había que tomar lista porque no aparecían todos los jóvenes y que habían unos desaparecidos. No, ese día fue una locura. Pero también fue una bendición. Claro, son cuestiones que no se pueden controlar, Controlar, total. que se salen de las manos porque pues, así pasan algunas veces. De todas maneras, esa noche llegamos a hacerle culpa a Dios, Sí, señor. Sí, señor. a cantarle a Dios con todo y eso, cansados, de repente algunos sucios, embarrados, Sí, total. pero no nos importó, no nos importó. Sí, señor. Y esa noche fue de gran bendición. Me acuerdo que predicó el hermano Eduardo Hernández. Sí, señor. Uf, Fue hermoso. Fue fue hermoso. especial. Especial.
En ese campamento luego había un predicador invitado que no sabíamos quién era. Y oh, sorpresa. Y era el mismo pastor, el de la primera vez. Y cuando yo lo vi, yo dije, no puede ser. Ya habían pasado los años, o sea, Claro. no les estoy hablando de que fue un fin de semana y al otro No, muchos habían años. pasado ya varios años. 4 años. Sí, eso fue Sí. como en 2000. Campamento fue impactante 2017. 2017. Creo, nos corrigen en los comentarios, pero creo. Habían pasado ya Varios años. varios años. Y cuando yo lo vi, yo dije, no puede ser. Otra vez no. El caso es que el Señor lo usó grandemente. Amén, sí, Señor. Grandemente. Y me acuerdo muy bien de esos días. O sea, quedaron guardados en mi corazón. Él estaba predicando y comenzó a preguntarles a cada uno qué era lo más especial que le había pasado en la vida. De parte de Dios, qué era lo más especial que le había pasado. Entonces, yo así como por silla, preguntándole a cada uno en medio de la predicación. Le preguntó a alguien por ahí y dijo, no, que me haya sanado de tal enfermedad, no, que me haya guardado de tal accidente. Llegó a donde yo estaba, pero mientras él iba preguntando, yo sentía que algo me quemaba. Fuego, o sea, cada quien vive las experiencias con Dios de una manera distinta. Esa fue la mía. Yo sentía que mientras él preguntaba, yo estaba en la silla, pero algo me quemaba por dentro, no lo podía soportar. Entonces, cuando ya llegó a mí, yo estaba muy confundido de corazón, llorando, temblando, todos me miraban. Sí, me acuerdo. Entonces, me preguntó, ¿y qué ha sido lo más especial para usted? Yo le dije, recibe el Espíritu Santo. Y él me dijo, reciba el llamado de Dios. Ya, en este instante Dios lo está llamando para que lo sirva. Y recuerdo que en ese momento yo salté de mi silla, quedé muy impactado, sentí cosas muy especiales de parte de Dios. Y si mal no recuerdo, el auditorio también sentí la presencia de Dios. Fue una noche muy especial. ¿O día? ¿Tarde? Era tarde. Era el segundo culto. Sí, creo recordar un poco, era el segundo culto. El hermano empezó a predicar y estaba preguntando en medio de la predicación. Creo que usted estaba en una de las primeras sillas, Sí, porque era la primera fila de este lado. Estábamos en Arizona y en el campamento impactante. Y recuerdo, todos nos acordamos mucho porque fue un momento como, es cierto, todos lo estábamos mirando y fue apenas le preguntó, fue muy directo. Y todos ese día, pues desde la experiencia personal que tuvo con cada uno de nosotros, sí recordamos mucho ese llamado. Digamos que ese fue un poco más público, ¿no? Sí. Fue un poco más evidente. Y desde ese momento sintió la presencia del Señor Jesucristo y el llamado. Sí. Esa es la segunda ocasión. La tercera y última fue bastante peculiar. Fue, bueno, nosotros acá en Zulia tenemos una tía, la tía Vianey. La tía Vianey, claro que la conocemos. Ha sido, yo creo que un apoyo para muchos jóvenes. Amén. Ella muy dada, muy dispuesta. Amén, amén. Muy amable. Una bendición con el Comité de los Jóvenes. Una bendición. Nos ha apoyado de una manera siempre especial. Que Dios la bendiga siempre. Amén. Valga este espacio para decirle eso. Y siempre subíamos a compartir la casa de ella. Pero ella dijo, ¿qué tal si hacemos algo diferente? Entonces no sabíamos qué era. Nos reunió a varios y nos dijo, suban y les tengo una sorpresa. Entonces entre nosotros molestábamos, ¿qué será? ¿Será que nos va a dar un terreno? Decía uno, ¿será que nos va a dar un regalo a cada uno? ¿Qué será? Una vitamina para cada uno. La cuestión es que subimos
Y la sorpresa era que esa noche íbamos a ver una predicación. Okay. Una predicación. Era una predicación que ya estaba grabada. Okay. Días anteriores habían subido 3 predicaciones de un pastor. Yo me había visto 2 de él. Lo seguíamos mucho con otros jóvenes de la iglesia porque nos parecía que Dios lo usaba bastante. O lo usa, sí, lo usa. Entonces habíamos escuchado 2 de esas 3 que habían subido y nos faltaba una. Y la que me faltaba a mí le faltaba al otro joven y le faltaba también a otro amigo más y le faltaba. Y pues el Señor como organiza todo, aún esas cosas que uno dirá, pero pues, es normal, ¿no? Pero para nosotros no fue así. Nosotros queríamos ver esa última predicación y mi tía, sin saberlo, esa predicación era la que nos iba a poner esa noche. Entonces llegamos y nosotros vemos el banner, se le dice la portada del video en YouTube y era esa predicación y era el pastor Luis Fernando Vázquez. Oh, sorpresa, el mismo. Sorpresa. Me acuerdo mucho de ese título. Alguien le puso precio a tu ministerio. Era el título de esa predicación. Alguien le puso precio a tu ministerio. Esa noche fue la que yo creo que nos marcó a varios. Nosotros estábamos escuchando y Dios nos estaba tocando a todos. Estábamos en la sala de nuestra casa como unas 11 personas, 10, 11 personas más o menos, entre primos, mi tía, Alfonso, el esposo de mi tía, Robert, Pedraza, Robert, que estaba Freyman, joven Rojas también estaba ahí, Karen Hernández, habíamos varios ahí. Entonces inició y pues bien, como siempre el Señor hablando a nuestra vida, por el medio que sea, el momento que sea, donde uno esté. Hubo un momento donde él paró un momentito como, y en medio de la predicación doy un saludo para los que están afuera de las pantallas. No sé si me están viendo en vivo, dijo él. No sé si me verán luego cuando esté grabado. Pero Dios les quiere decir algo especial. Y yo sentí que Dios me dijo a través de él, el hermano le dijo, a usted Dios le ha hablado en una semana de renovación hace muchos años, en un campamento hace algunos años. Y ahora le está hablando también, no se resista al llamado de Dios. Por medio de una predicación pregrabada. Sí. Terminamos todos llenos del Espíritu Santo. Esta noche fue una noche muy especial, de las cosas que Dios hace. El Espíritu Santo se tomó esa casa. El primero que cayó arrodillado, me acuerdo, fue Robert. Luego Freyman, bueno, todos caímos arrodillados, Dios nos tocó. Hablamos todos en lengua, un momento muy especial, nos marcó a todos. Y ese día ya pues ante 3 ocasiones ya ¿qué más hace uno, ¿no? Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido muy especial, Dios ha sido maravilloso. No es cuestión de que alguien sea especial, ¿sabes? No es cuestión de que es que usted es tal cosa y de repente ese otro no. No es que Dios es así. Dios es así.
Dios escoge. Y el que obedezca el llamado que él hace, a ese usa. Bueno. Yo creo que son experiencias maravillosas que el Señor Jesucristo le ha permitido vivir. Y yo creo que creo que es un espacio, una oportunidad propicia, hermano Joseph, para que usted en este momento hable con alguien que está viendo este video podcast y que seguramente se sentirá identificado con lo que usted está hablando. A ese chico que Dios también le ha llamado en muchas ocasiones y que quizás se ha arraigado en Dios en su obediencia o en eso. ¿Será que soy yo? ¿Será que es verdad? Ese temor de deben estar hablando con otra persona. ¿Qué le podría decir a este muchacho que en este momento se está sintiendo identificado con lo que ha pasado en su vida? Que crea a lo que Dios le dice. Es que a veces queremos escuchar algo o muy elaborado o algo una palabra que me toque, que me mueva, pero no hay que ponerle más cosas a lo que Dios ya hace. Es sencillo, creer a lo que Dios te dice. Es creer. Si Dios me dice algo, debo creer que Él me está hablando. Si puso un propósito acá en mi pecho, en mi vida, debo creer que Él está hablando. No hay un truco, no hay otra cosa más. Solo crea. Lo que pasa es que a veces es difícil para muchos creer. Porque llegan los miedos, las circunstancias, las inseguridades. La culpa, comienzan como Gedeón. Yo siempre le digo, Gedeón, soy el menor de la casa, mi familia es la más pobre, en Manasés, mejor dicho, claro. Peros. Pero Gedeón, con todo y eso, le creyó a Dios. Es cierto. Y Dios lo usó, no era otro. Moisés le dijo, ahí está mi hermano, Aarón, úsalo a él, él habla mejor que yo. Pero Dios quería a Moisés. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, si Dios lo quiere, usted dice Dios, ¿qué le vamos a hacer? Gracias al Señor Jesucristo por esas experiencias, hermano Joseph. Creo que este primer capítulo va a ser de grande, pero grande bendición para todos los que en este momento lo están escuchando. Y si usted está escuchando ese video podcast, el Señor Jesucristo le está hablando, también no pierda la oportunidad de compartírselo a otra persona para que también tenga el acceso a esta bendición. Una última cosa. A pesar de todo lo bonito que Dios pueda hacer con una persona, nunca se trata de nosotros. Amén. Siempre se trata de Dios. Siempre se trata de Dios. Debe brillar Dios. Por más de que te elogien, por más de que te digan, te hablen, te reconozcan, toda la gloria siempre se la debe a Dios y es para Dios. Nunca se ha tratado de nosotros, siempre se ha tratado y se seguirá tratando de Dios. Hablando de esa gloria que siempre se lleva el Señor, otra faceta en la que el Señor Jesucristo le ha permitido crecer también es en música, ¿no? Que creo que es una de las cosas que también me identifica mucho a Joseph. Gracias al Señor Jesucristo por eso. Ha sido un ministerio de familia, donde el Señor Jesucristo también tuvo un encuentro personal y súper especial con su papá, con el hermano Josué, a quien le admiramos y le respetamos de una manera especial por la forma en la que se deja usar por el Señor. Y también en ese camino de la música, por ahí tenemos conocimiento de que hay una canción de su autoría. ¿Es cierto? Sí. Es cierto. No sé si quisiera aprovechar el espacio y compartirlo. Esa fue la segunda, escribí una primera, pero se me olvidó. ¡Es que hay dos! Se me olvidó. Ya no recuerdo cómo era la canción. Sí, recuerdo la segunda. La segunda sí. No sé si quisiera aprovechar este espacio y compartirnos un poco aquí en exclusiva en nuestro video podcast Arraigados. Vamos a suponer que no había una guitarra acá preparada. Claro que había una guitarra preparada.
con los muchachos que el Señor Jesucristo usa de una manera especial en música, siempre hay que tener un instrumento listo. Cuéntenos un poquito, hermano Joseph, no solamente sobre la letra de esta hermosa canción, sino dónde nace esta canción, en qué momento de su vida aparecen estas letras, aparece esa melodía, cuál es la intencionalidad de Dios con Dios y bueno, qué ha significado para usted esta alabanza que es de su autoría. Los días que el Señor me permitió escribir esta letra, pasaba por muchas cosas. Okay. Momentos no tan buenos, que si no lo sabía también los hay. No tan buenos. Hace parte del proceso, hace parte de la formación de nuestro carácter, de todo lo que Dios hace. Y me acuerdo que tenía una predicación por ahí guardada, no a mi manera, sino a la manera de Dios, o a la manera de Dios, si no estoy mal, se llamaba así, o aquí le puse un poquito. Y en esos días yo estaba muy como con ese tema, de querer hacer las cosas como Dios quería, como Dios me decía, porque a veces uno intenta hacer las cosas a su manera y no funciona, porque es que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Entonces esa noche estaba muy tocado por esa frase o ese sentimiento de querer, o esa convicción podríamos llamarle, una firme de querer hacer las cosas a la manera de Dios, y escribí esta canción. A mi manera nada va a funcionar, es a tu manera que lo voy a intentar, fuera de tu voluntad. No hay sentido al caminar, me fortalecerás. Sé que lo voy a lograr, no quiero ser yo, que seas tú, que sea tu presencia, Señor Jesús, guiando mi vida, quita lo que impida que pueda vivir en tu plenitud. No quiero ser yo, que seas tú, que sea tu presencia, Señor Jesús, guiando mi vida, quita lo que impida que pueda vivir en tu plenitud. A mi manera nada va a funcionar, es a tu manera que lo voy a intentar, fuera de tu voluntad. No hay sentido al caminar, me fortalecerás. Yo sé que lo voy a lograr, no quiero ser yo, que seas tú, que sea tu presencia, Señor Jesús, guiando mi vida, quita lo que impida que pueda vivir en tu plenitud. No quiero ser yo, que seas tú, que sea tu presencia, Señor Jesús, guiando mi vida, quita lo que impida que pueda vivir en tu plenitud. Oh, en tu plenitud. Oh, oh, en tu plenitud. Bueno, esta es la canción que el Señor me regaló hace algún tiempo. En tu plenitud. ¿De acuerdo a los años que tenía cuando la compuse, Joseph?
Bueno, serían como 21. Ok, no hace mucho. En alguna oportunidad la había compartido con los demás. 19, 20 por ahí. Yo recuerdo haberla escuchado por primera vez en una visitación de adolescentes en Colinas, creo. Estábamos con usted y creo que fue la primera vez que la escuché. En otra oportunidad la había compartido con las demás personas. Sí, la habíamos compartido por ahí ya, pues no con todos, pero sí con algunos. Gracias al Señor Jesucristo por esa oportunidad que creo que nos permite de usar nuestros talentos y los dones que el Señor Jesucristo nos ha regalado para hacer de bendición a otras personas. Esa letra es hermosa y creo que puede llegar a ser el reflejo de lo que realmente pasa en nuestro corazón y en el deseo que en ese momento había en el corazón de Joseph, siendo un joven, seguramente como usted que está escuchando este video podcast, que estaba deseando hacer la voluntad del Señor Jesucristo. Para terminar, nuestro primer capítulo que ha sido maravilloso, Bueno. Arraigados en la obediencia. No sé, Joseph, qué quisiera compartirle a los muchachos, a los hermanos, a los amigos que en este momento nos están viendo a través de su pantalla o escuchándonos. Para terminar, arraigados en la obediencia. ¿Por qué arraigados en la obediencia? Porque Dios es el que dice qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Nosotros escuchamos y deberíamos hacer lo que Él nos dice. La palabra dice arraigados y sobreedificados en la fe. Pienso yo que hay que iniciar por ahí. Si algo queremos construir o si algo más bien queremos dejar que Dios haga en nuestra vida, debemos estar seguros que estamos fundamentados en Él, arraigados en Él. De eso depende el futuro, muchas cosas. Y lo que Dios dijo, lo va a cumplir. No lo olvides nunca. Dios tiene cosas grandísimas para todos los muchachos en el Distrito 13. Yo me asombro de ver mucho talento. Yo no soy muy expresivo ni de compartir muy abiertamente muchas cosas, pero me gozo ver a muchos sirviéndole al Señor. Y hay grandes hombres y mujeres de Dios ahí en cada congregación, en cada lugar, sirviendo de repente donde nadie ve, pero Dios te está viendo. Así que sigue sirviéndole con todo el corazón. Desgastas tu vida en Él, invierte tu vida en Dios, que es lo mejor que puede haber, y verás cómo Dios te ayudará, cómo Dios cumplirá el propósito de Él en tu vida. Amén. Bueno, hermano Joseph, ha sido un placer compartir con usted este espacio en Arraigados, en nuestro primer capítulo, que serán muchos capítulos los que podremos compartir con los demás. Excelente. Gracias al Señor Jesucristo por eso. Estábamos hablando detrás de cámaras con todo el comité de los conquistadores pentecostales de que Joseph siempre ha estado como y ha sido como pionero en muchos de nuestros programas. En algún momento, antes de tener que viajar a otro lugar, estuvo en presidencias de los conquistadores pentecostales en el Zulia con nosotros, y en algún momento hablamos de un video podcast, ¿no? En muchas ocasiones creo que hablamos de materializar este sueño. Pasaron muchas circunstancias y había muchas necesidades que en el momento eran prioritarias, pero gracias al Señor Jesucristo porque nos permite materializarlo. Gracias a ustedes porque están pendientes de todo lo que el Señor nos permite realizar, y a usted, Joseph, por siempre estar dispuesto, por aceptar la invitación, porque ha sido maravilloso escuchar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida, y yo creo que termina siendo un ejemplo para todos. Creo que lo hemos repetido y este es un espacio para reiterarlo. Yo creo que las personas que están acá escuchando pueden poner en sus comentarios de que que están de acuerdo conmigo lo que voy a decir, y es que es una bendición ver la forma en la que Dios ha obrado en su vida, y es un reflejo de lo que realmente se puede hacer cuando alguien se dispone y se guarda para el Señor Jesucristo, cuando alguien
se arraiga en el propósito de Dios. Más adelante vamos a tener muchísimos invitados donde desde diferentes edades y propósitos en Dios han permitido arraigarse en el Señor, y hoy hemos iniciado con Joseph, con este propósito que ha empezado desde muy pero muy pequeño, siendo adolescente como nos contaba, y ahora a su edad de 24 años viendo muchos sueños materializados en su profesión como arquitecto, músico de nuestro distrito, y ahora siendo parte del cuerpo ministerial. Que el Señor Jesucristo le bendiga de una manera especial, le prospere en todos sus sueños, en sus anhelos, en sus proyectos, y muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación, que Dios los bendiga, que Dios los siga usando en favor de la juventud acá en el Zulia. Y bueno, estamos dispuestos a servirles a ustedes, a Dios y a ustedes, y gracias por este espacio también. Ha sido muy enriquecedor, creo yo, para todos. Amén, amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestro primer capítulo de este video podcast Arraigados. Esperen el siguiente, no se desconecten y compartan cada uno de los capítulos que vamos a tener con ustedes. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí, ya mi vida ahora vivo la vida de Dios. Yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya morí a mi vida y ahora vivo la vida de Dios.